En la India. Para entender a San Francisco Javier, su entrega generosa y la intensa actividad apostólica que realizó, hay que recordar la transformación operada en los ejercicios. Fue el ejercitante ideal que salió de ellos siendo otro hombre y nunca se volvió atrás. La clave en la que hay que leer su vida es la misma que nos ayuda para entender la de San Ignacio. La búsqueda y cumplimiento de la voluntad de Dios, que fue la que siempre orientó su vida y su labor apostólica en favor de los demás. Esta orientación la recibe Javier en los ejercicios y le guiará siempre. Porque los ejercicios están ordenados a esa dinámica de buscar y hallar la voluntad divina, en torno a la cual giran desde el principio al fin. La espiritualidad de los ejercicios se caracteriza por una búsqueda generosa de la voluntad divina, a base de un amor apasionado a Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Javier pretende buscar y hallar la voluntad de Dios para cumplirla. Se pone bajo la bandera de Cristo. Él le llama a la escuela del servicio divino para ser su maestro. Dirige su trabajo, le alista bajo su bandera para conducirle él mismo al combate. Esta dependencia total del Señor le impondrá innumerables actos de abnegación. Y es que toda la santidad consiste en ejecutar lo que Dios quiere. La voluntad divina es regla de toda bondad y de toda virtud. Por ser santa, lo santifica todo, aun las acciones indiferentes, cuando se ejecuta con el fin de agradar a Dios. Jesús fue siempre para Javier el modelo de este cumplimiento de la voluntad del Padre, que manifestó y vivió a lo largo de su vida. La voluntad de su Padre le conducirá por toda suerte de sufrimientos y humillaciones hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo sabe. Pero precisamente para esto bajó del cielo, para cumplir esa voluntad que mediante la muerte en cruz le convertiría en fuente de vida. Desde su entrada en el mundo, declara que ha puesto su voluntad en medio de su corazón para amarla, y en sus labios para ejecutarla fielmente. Este amoroso deseo de cumplir la voluntad del Padre será su alimento, resumirá su vida oculta, inspirará su vida pública hasta el punto de poder decir: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y en el momento de la muerte lanzará bien alto su triunfante: todo está consumado. Ha amado al Padre hasta el último límite, ha terminado la obra de la redención porque ha hecho la voluntad del Padre. Francisco Javier quiere seguir las huellas de Cristo. Él será siempre su modelo tanto en su oración como en su acción. En cuanto vive y hace, busca primero conocer lo que el Señor quiere, y una vez conocido, no hay ningún obstáculo que se lo impida realizar. Ahora se puede entender cómo en toda su actividad apostólica había un móvil que daba sentido a todo cuanto hacía. Cristo, agradarle, hacer su voluntad. Embarcar para la India era una aventura que sólo la emprendían o por crecer en honor y riquezas, o por la salvación de las almas. Javier con sus dos compañeros son los que van con el único deseo de extender el reino de Cristo y colaborar en la salvación de las almas. Las travesías marinas se hacían molestísimas por la carencia de todo lo necesario para la vida, por la fragilidad de las naves que no resistían muchas veces a las tempestades y las sacudidas de los vientos, haciéndose juguete de las olas. Y aunque los barcos solían llegar,
los navegantes sabían que les esperaban meses de sufrimiento y que muchos no llegarían a su destino. Y con ser muy temibles las tormentas en alta mar, casi eran más terribles las calmas, que, sobre todo, junto a las costas de Guinea, solían paralizar al navío durante meses, y un sol abrasador parecía querer consumir a sus tripulantes. Las enfermedades eran consecuencia lógica de una alimentación escasa y uniforme, de un agua corrompida, de un calor insoportable y de mutuos contagios, pues, exceptuados un pequeño número que disponía de camarote propio, el resto vivían todos juntos como un rebaño en las asfixiantes y pestilentes bodegas del navío. Francisco navegaba en la nave capitana Santiago, y como gran privilegio disponía de camarote propio que compartía con sus compañeros y muchas veces con los más enfermos de la tripulación. Pronto, la Santiago se convirtió en un hospital flotante, pues en la cubierta y en la entrecubierta yacían los enfermos, llenando el aire de gemidos y maldiciones. Esta fue la hora de Javier y de sus dos compañeros, pero sobre todo él, que aun bajo el efecto del mareo comenzó a multiplicarse. El duro aprendizaje en los hospitales de Italia y el vencimiento del asco de los incurables de Venecia le habían dado experiencia y brío. Desde la mañana hasta la noche asistía a los enfermos prestando todo tipo de servicios sin temor a contagiarse. Se preocupaba especialmente de sus almas. Animaba a los desesperados, con su manera alegre les ganaba la confianza para confesarse y asistía a los agonizantes hasta el último instante. Y todavía sacaba fuerzas para ocuparse de los sanos. Predicaba encubierta los domingos y días festivos. Cada tarde enseñaba la doctrina a los criados, esclavos y grumetes. Ponía en paz a unos con otros. Se tomaba mucho trabajo con los pobres. A fuerza de amabilidad sencilla y natural, caía bien entre los pecadores, terminando siempre en la absolución sacramental después de años sin recibirla. Era resistente contra todo e irresistible, pues al fin todos se le rendían. La pregunta que surgía en el barco era: ¿de dónde le sale esta fuerza? Su espíritu de oración, unión con Dios y una vida santa, conocida por todos, declaraba lo que era, y le llamaban a boca llena, el Santo Padre. La alegría, encontrándose tan regular físicamente, comenzaba a ser la deliciosa contradicción de su vida. En la costa de Guinea, y pasando mucho trabajo, era feliz y alababa a Dios porque todavía podía predicar y confesar. La felicidad está en relación directa con la cruz. A más cruz, más felicidad. Era el descubrimiento más importante de su vida, pues, nos dice, tomándose estos trabajos por quien se debían tomar, son grandes refrigerios y materia para muchas y grandes consolaciones. Cinco meses de viaje pasaron hasta que hicieron la primera escala. 5 meses de sufrimiento por alta mar, a merced de la veleidad de los vientos. Javier permanece inconmovible en la esperanza, porque tenía una misión más alta que cumplir, y valía la pena tantos sufrimientos para realizarla. El 22 de septiembre de 1541, pisaba, con gozo inmenso, la isla de Mozambique. Era el campamento de los portugueses. Más hacia el norte estaban las chozas de los indígenas. Francisco Javier pisa con gozo la tierra de Mozambique, pero también con pena, pues sabe
que no podrán seguir el viaje hasta dentro de un año, porque empezando el mes de septiembre, es arriesgado hacerse a la mar. Acepta las circunstancias como se presentan. Profundamente realista, sabe que la vida está hecha con los pequeños instantes de cada día y que es absurdo desear realidades que no pueden tocar nuestras manos. Ama los 100 pájaros volando, pero sabe vivir su realidad con el pájaro que tiene en la mano. Sus meses en Mozambique no serán perdidos. Organiza aquí su ministerio apostólico como si ya hubiese llegado al término de su destino. Empieza por lo importante, por el testimonio de su vida. Renuncia a los cómodos hospedajes que le brindan el gobernador y el párroco del poblado, y habita con sus compañeros, Micer Paulo y Mansillas, en una choza que levantan junto al hospital. Allí va a estar el centro de su ministerio, atender material y espiritualmente a los enfermos. 40 morirán víctimas de la enfermedad en aquella isla, y a los 40 prepara Javier para bien morir. Fueron meses intensos de trabajo, tanto que cae gravemente enfermo atacado de las fiebres, y, según la costumbre de la época, tuvieron que hacerle varias sangrías. 3 días pasó entre la vida y la muerte. Desde Mozambique, escribe su primera carta de misionero. Las cartas serán su desahogo, el cauce de sus recuerdos y amores. Siempre que haya un barco para Portugal, aprovechará para enviar sus saludos a tantos amigos como dejó en Europa. Con los ojos llenos de lágrimas, va desgranando en la carta sus trabajos y sufrimientos, con la sencillez natural de los humildes. Anduve por el mar mareado 2 meses, pasando mucho trabajo 40 días en la costa de Guinea, así en grandes calmas, como en no ayudarnos el tiempo. Quiso Dios nuestro Señor hacernos tan gran merced de traernos a una isla, en la cual estamos hasta el día presente. Les cuenta su apostolado. Porque estoy cierto que habéis de holgar en el Señor, si Dios nuestro Señor se ha querido servir de nosotros para servir a sus siervos. Luego que llegamos aquí, tomamos cargo de los pobres dolientes que venían en la armada, y así yo me ocupé de confesarlos, comulgarlos y ayudarlos a bien morir. Casi todos morían con gran contentamiento. Expresa con sencillez que sólo por Dios se pueden llevar estos trabajos. Son nuestros deseos muy diferentes de todo favor humano, si no sólo por Dios, porque los trabajos eran de tal calidad que yo no me atrevería a sufrirlos un solo día por todo el mundo. Gracias grandes damos a Dios nuestro Señor, por habernos dado este conocimiento y habernos dado fuerzas para cumplirlo. Piensa ya en nuevos refuerzos misioneros. Si allá hubiese algunas personas muy deseosas de servir a Dios, mucho fruto se haría mandar algunos a Portugal, porque de Portugal, con la armada que allá viene todos los años, vendrán para la India. Tiene que terminar por su falta de salud. Mucho deseara poder escribir más largo, mas la enfermedad no lo sufre, porque hoy me sangraron por 7ª vez y me hallo en mediocre disposición. Dios sea loado. Y firma la carta, con pulso tembloroso de enfermo. El primer día de enero de 1542. Francisco. Se restablece, y aunque un poco débil todavía, Dios le ayudó para que pudiese adelantarse su llegada a la India apetecida.
arribó a Mozambique la galeona Gulam, y la aprovechó el gobernador para partir hacia la India, haciendo que le acompañara el padre Francisco. Quedaban en tierra al cuidado de los enfermos sus dos compañeros, y Javier se embarcaba de nuevo para la India a fines de febrero de 1542. Duerme ahora sobre un montón de maroma enrollado y tenía por almohada un ancla, porque había dejado su camarote a los enfermos. Se detienen brevemente en el puerto mahometano de Melinde y de aquí se dirigen hacia la isla de Socotora. Una breve escalada da tiempo a los marineros para proveerse de agua y a Javier para visitar a los habitantes de la isla, que son cristianos y se muestran hospitalarios con el misionero. Sintió tal compasión al contemplar el abandono de estos cristianos, que pedían con lágrimas un sacerdote, que con gusto se hubiera quedado allí. Pero el gobernador no quería ni oír hablar de esto, y siguieron viaje en dirección a Goa. En esta isla de Socotora, tan pobre y con habitantes incultos, hizo Javier gran labor. Así lo cuenta él mismo. Las veces que fui a estos lugares, bauticé muchos muchachos. Me rogaron mucho que me quedase con ellos y que todos, grandes y pequeños, se bautizarían. Dije al señor gobernador que me diese licencia, que yo quería quedarme ahí, pues hallaba mies tan preparada. No quiso el señor gobernador, diciéndome que me había de enviar a otros cristianos que tienen tanta o más necesidad de doctrina, donde haría más servicio a Dios nuestro Señor. Al fin, llegan a tierra. El 6 de mayo de 1542, la nave virreinal atracaba en el puerto de Goa, capital de la India portuguesa. 2 meses han tardado desde Mozambique y 13 desde Portugal. Javier pisaba la tierra prometida. Fue un día de señalada alegría para él, que al fin se encontraba ya en su parcela, frente a una mies inmensa. Todos sus sueños, todos sus sacrificios, peregrinante de Europa y navegante de 1000 mares, tomaban ahora sentido. Había tenido una meta, la India. Besó aquella tierra sedienta de evangelio y empezó sin tregua su misión: predicar y bautizar, extender el reino de Dios. Ante tanta mies crece su ansia misionera, y sus cartas tienen siempre el eco de la frase evangélica: la mies es mucha, los obreros pocos. Sólo la India inmensa será campo adecuado para su celo. Y hasta la India le resultará pequeña y necesitará nuevas tierras. Si las ideas auténticas impulsan a la acción, Javier encontrará muchos pueblos que escucharán su palabra. Él ha comprendido el Evangelio y obra en consecuencia. Aquí empieza a romper el volcán apostólico de Francisco Javier. Ya está Javier en Goa. Ahora tiene amplio campo su impaciencia divina. La India es un inmenso campo con mies madura, capaz de absorber el trabajo de miles de misioneros. Javier es el hombre de celo encendido por la salvación de las almas. Es un hombre de corazón apasionado que ama a las personas concretas, y cada aldea que encuentra es una llamada a su celo. Tiene el mérito de los vanguardistas, de los que saben preparar el terreno para que otros lo continúen. Se empeña en crear una corriente de misioneros desde Europa a la India y lo consigue, haciendo además que al llegar encuentre el terreno preparado.
Es un planificador realista. La historia nos dice que Javier fue admirado por sus compañeros y por sus súbditos, que reconocían en él al misionero ideal, capaz de todos los sacrificios, de una abnegación heroica, pero con una misión muy concreta: abrir los caminos de un mundo nuevo a los misioneros y crear una conciencia misionera en Europa. Tiene un alma sana y vigorosa, que no se venga de los obstáculos, sino que los supera. Como buen navarro, es más dado a la eficacia que a la diplomacia. Lo primero que hace en Goa, con gran humildad, es visitar a Fray Juan de Alburquerque, venerable y anciano obispo franciscano. Le presentó los documentos pontificios en los que era nombrado legado de su santidad, pero añade a continuación: sólo usaré de estos poderes cuando parezca bien a vuestra excelencia. El buen prelado quedó conmovido ante la humildad y comenzó una íntima amistad con el padre Francisco. Los padres franciscanos le invitan a residir en su convento. Javier, siguiendo su costumbre, se hospeda en el Hospital Real como un mendigo más. Sin más preparativos comienza su campaña misionera. Transcribe un catecismo breve acomodado del publicado en Lisboa. 29 artículos que son como pedestales importantes de nuestra religión. Y se lanza a la calle a enseñar la doctrina cristiana a niños y a rudos, a aprender la lengua del país, a atender a los moribundos, visitar a los presos de la cárcel, asistir a los leprosos del hospital de San Lázaro, socorrer a los pobres. Todo aquello que le exige su amor a las almas. A los pocos días, su celo trasciende en la ciudad. No tiene tiempo ni para comer, y duerme sobre una estera en un rincón del hospital. Son meses de intenso ministerio. Sabe que tiene que entrar en el auditorio de los portugueses sembrando la palabra de Dios. Su predicación era sencilla y natural, pero convincente. Nada de artificio ni hueca teatralidad. Iba al grano, dejando cosas dudosas o dificultades de doctores. Predicaba muy claro. La renuncia a los vicios, el dolor de los pecados, las penas del infierno, la muerte repentina, la pasión del Señor, moviendo a afectos y haciendo coloquios como en la primera semana de ejercicios. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Con una adición nocturna, añadía Javier a su predicación la piadosa costumbre, observada en París y otras ciudades de Europa, de recorrer las calles y plazas con la campanilla, excitando a los habitantes a orar por las almas del purgatorio y por cuantos vivían en pecado mortal sin ánimo de convertirse. Con su conversación hacía tanto fruto como con su predicación. Tenía cierta gracia para ganarse a los pecadores. Se hacía todo a todos para ganarlos a todos, y al fin sus amigos terminaban en el sacramento de la penitencia. El 20 de septiembre escribe 2 cartas. Son cartas rebosantes de entusiasmo. En la primera, dirigida a sus hermanos de Roma, después de referirles la espera de Micer Paulo y Mansillas en Mozambique, al cuidado de los enfermos y su próxima llegada, les dice: ha 4 meses y más que llegamos a India, a Goa, que es una ciudad toda de cristianos, cosa para ver. Hay un monasterio de muchos frailes de la Orden de San Francisco, y un aseo muy honrada y de muchos canónigos, y otras muchas iglesias. Cosa es para dar muchas gracias a Dios nuestro Señor, en ver que el nombre de Cristo tanto florece en tan luengas tierras y entre tantos infieles. Después les hace la presentación de sus trabajos.
Aquí, en Goa, posé en el hospital. Confesaba y comulgaba a los enfermos que ahí estaban. Eran tantos los que venían a confesarse, que si estuviera en 10 partes partido, en todas ellas tuviera que confesar. Después de cumplir con los enfermos, confesaba por la mañana los sanos que me venían a buscar. Y después de mediodía iba a la cárcel a confesar a los presos, dándoles alguna orden e inteligencia primero del modo y orden que habían de tener para confesarse generalmente. Después de haber confesado a los presos, tomé una ermita de Nuestra Señora que estaba cerca del hospital, y ahí comencé a enseñar a los muchachos las oraciones, el credo y los mandamientos. Pasaba muchas veces de 300 los que venían a la doctrina cristiana. Mandó el señor obispo que por las otras iglesias se hiciese lo mismo, y así continúa ahora el servicio que a Dios nuestro Señor en esto se hace. Es mayor de lo que muchos piensan. Con mucho amor y voluntad de los de esta ciudad, habité aquí todo el tiempo que estuve. Los domingos y fiesta, predicaba en aquella ermita de Nuestra Señora. Después de comido, a los cristianos de la tierra un artículo de la fe. Iba tanta gente que no cabían en la ermita. Y después de la predicación, les enseñaba el Padre Nuestro, Ave María, el credo y los mandamientos de la ley. Los domingos iba fuera de la ciudad a decir misa a los enfermos del mal de San Lázaro. Los confesé y los comulgué todos cuantos en aquella casa había. Prediqué, y quedaron todos muy amigos míos. A pesar de toda esta actividad, no se siente satisfecho porque sabe que Goa tiene iglesias, catedral, clero secular abundante y numerosos frailes, pero más allá de sus murallas, existen muchos pueblos totalmente abandonados, sin que nadie les predique la palabra. Porque ya se le presentan otras partes más necesitadas para evangelizar, les sigue diciendo en la carta: ahora me manda el señor gobernador para una tierra donde todos me dicen que tengo que hacer muchos cristianos. Llevo conmigo 3 de aquellas tierras que saben la lengua portuguesa muy bien y mejor la suya natural. Creo que hemos de hacer mucho servicio a Dios nuestro Señor. Tratan de disuadirle de hacer un viaje tan peligroso. En Goa también puede hacer mucho bien, y las costas del sur son peligrosas. Se encontrará con enfermedades y mucha soledad. La reacción de Javier ante la locura de la cruz, que abraza con alegría y puro deleite, es como un eco de sus palabras en sueños. Más, Señor, más. Su carta es un canto a la cruz de Cristo. Los trabajos de tan larga navegación, cuidado de muchas enfermedades espirituales y tierra tan trabajosa de habitar, tomándose estos trabajos por quien se deben tomar, son grandes refrigerios y materia para muchos y grandes consolaciones. Creo que los que gustan de la cruz de Cristo nuestro Señor descansan viviendo en estos trabajos y mueren cuando de ellos huyen o se hallan fuera de ellos. Qué muerte tan grande es vivir dejando a Cristo, después de haberlo conocido, por seguir propios opiniones o aficiones. No hay trabajo igual a este. Y por el contrario, qué descanso vivir muriendo cada día, por ir contra nuestro propio querer, buscando no los propios intereses, sino los de Jesucristo. En estas líneas vemos el temple heroico de Francisco Javier. Se nos va perfilando la grandeza de su persona. A Javier le definen sus actuaciones. Se dispone a marchar
y tan lleno va por dentro, que puede ir desprendido de todo por fuera. Va con 3 jóvenes indígenas, estudiantes del Seminario Colegio de Santa Fe. Van hacia el sur, donde miles de almas, y hasta cristianos, no tienen ni un solo sacerdote. Ahora está Francisco Javier en su centro. Ahora puede ver colmados sus grandes deseos de extender el reino de Cristo a los pueblos que más lo necesiten.